mis hermanos, bienvenidos una vez más. Bueno, ya pasó una semana, espero que esta semana hayan podido poner en práctica el hábito de la lectura y el escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Espero que hayan podido leer mucho y hayan podido escuchar mucho, porque recuerden, la clase no es simplemente para que se quede acá. La idea es que ustedes lo pongan en práctica o lo pongamos en práctica en la semana. De esta manera es que podemos crecer, si no, no se vuelve un hábito. ¿Sí? Si del domingo a hoy usted no leyó y usted no escuchó la palabra de Dios, pues ya perdió una semana, ya la perdió. Tiene que haber leído y tiene que haber escuchado. Ahora, segundo a los Corintios, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 18, quiero recordarles una vez más esto. Dice la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios capítulo 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esto es el propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de los hábitos que estamos viendo? Ser cada vez más como Cristo. Ser más como Cristo. Y si no ponemos en práctica eso, entonces vamos a ser más como ¿quién? ¿Ustedes sí saben como quién? ¿Sí? No les dé miedo. Vamos a ser más como Satanás. Si no somos más como Cristo, somos más como Satanás. No hay un punto intermedio. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar de menos a más. Comenzamos con el hábito de leer y escuchar la palabra de Dios. Ahora, hoy, vamos a ver el hábito de memorizar y estudiar la palabra de Dios. Porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Son dos cosas muy distintas. Pero quiero que me recuerden las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves que vemos a través de este estudio? Sí, perseverancia, sí, entrenamiento, propósito y abstenerse. Yo se las organicé de una manera un poquitico más, que las podemos memorizar más fácil porque así es de que vamos a empezar a trabajarlas. Lo primero es que usted debe tener ¿qué? Un propósito. ¿Para dónde vamos a arrancar? ¿Qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Como ustedes ven la imagen, tenemos que empezar a construir. Pero si usted no sabe a dónde quiere llegar, es muy difícil que usted empiece a construir con ganas, con energía, que usted le pueda dedicar todas sus fuerzas. Entonces usted necesita un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ya lo leímos. Cada día ser más como Cristo. Cada día ser más como Cristo. Yo creo que ese es el propósito de todos. Ahora, de acuerdo a ese propósito, empezamos a hacer entonces un entrenamiento, donde vamos a comenzar a hacer un plan y vamos a empezar a desarrollarlo día tras día, porque esto es día tras día, esto no es semana tras semana, sino esto es día tras día. Un entrenamiento, luego lo que vamos a hacer es que eso nos va a llevar a ¿qué? A ser disciplinados, necesitamos volver esto una disciplina. Y como les dije, el ser disciplinados no tiene que ver en cómo yo me sienta, porque yo hoy puedo tener muchas energías y mañana no, hoy puedo estar feliz, mañana puedo estar triste. Mis emociones son variables, entonces yo no puedo depender de mis emociones, yo tengo que hacer las cosas porque las tengo que hacer. Y eso es disciplina. Hago las cosas porque las debo de hacer. Ahora, eso trae un esfuerzo. No les digo que es fácil, no crean que eso va a ser así de sencillo, no, esto trae esfuerzo, hay que sudar, hay que trabajar. Hay que trabajar para lograr esto. Y eso nos lleva a ser más piadosos. ¿Por qué? Porque entendemos que ese trabajo pesado que estamos comenzando a hacer, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Lo debemos de hacer en dependencia total del Espíritu Santo. Es importante entender esto. Nosotros no vamos a lograr todo esto por nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien nos capacita por medio de su gracia para que podamos leer y escuchar la palabra de Dios como lo vimos la semana pasada y lo que vamos a ver el día de hoy. Pero también eso nos lleva a ¿qué? Perseverar. Hay que perseverar. ¿Cierto? El que persevera
como decían por ahí, alcanza. Debemos de perseverar. Y eso nos va a llevar al final, mis hermanos, a que debemos de abstenernos. ¿De abstenernos de qué? Claro. ¿Qué escogemos? Tengo media hora libre en mi día. Por X o Y razón usted no tiene sino media hora. ¿Qué hago? Me veo media hora de Netflix, que no está mal, ya lo hemos dicho, o le dedico media hora a la palabra de Dios. Entonces usted le va a tocar decidir, abstenerse de hacer ciertas cosas para escoger lo mejor. ¿Sí? Propósito, entrenamiento, disciplina, trabajo, piedad, perseverancia y abstenerse. Yo creo que al final del año que hagamos esto ya las tenemos de memoria, ¿cierto? Ahora, comencemos con esto. Memorizar entonces la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir memorizar? Bueno, eso, que Dios nos ha dado un cerebro y ese cerebro tiene la capacidad de guardar información. Y ese cerebro no tiene una tera. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Ese cerebro tiene infinidad de teras que es capaz de guardar infinidad de información para un propósito, ¿no? Ustedes saben que nosotros podemos almacenar mucha información que nos va a servir para nuestra vida diaria. Y eso lo debemos de aplicar exclusivamente para la palabra de Dios. Dado que usted ya la leyó, dado que usted ya la escuchó, usted debería de pasar entonces ¿a qué? A memorizarla. Porque si usted simplemente la lee y no la memoriza, ¿qué pasa? Nada. Porque no hay nada ahí en su mente con la cual usted pueda recordar cada día. Y eso trae, mis hermanos, beneficios. Entonces vamos a ver qué beneficios nos trae el memorizar la palabra de Dios. Lo primero es que memorizar la palabra de Dios fortalece nuestra vida espiritual. Acompáñenme allí a Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22 en el versículo 17 y 18, escuchen mis hermanos muy claro lo que dice la palabra de nuestro Dios. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque es cosa deliciosa que las guardes en tus entrañas y que juntamente sean ordenadas en tus labios. Mi hermano, pero ahí no dice que yo debo memorizar la palabra de Dios. O ahí sí dice. Ahí no dice la palabra literal, debes de memorizar. No, pero fíjese bien. Dice, inclina tu oído. ¿Qué es eso? Hay que prestar atención. ¿Sí? Y luego dice, y oye las palabras. Ustedes han visto la diferencia entre oír y escuchar, ¿cierto? Ahora dice, y aplica tu corazón a mi conocimiento. ¿Por qué? Porque es cosa deliciosa que ¿qué? Que las guardes en tus entrañas. ¿Ven? ¿Cuál es la manera de usted guardarlo? Memorizándolas. Si usted no memoriza la palabra de Dios, es imposible que sea algo delicioso a sus oídos. A usted es imposible que esto usted lo pueda ordenar para sus labios. Hay un ejemplo, mis hermanos, también en Proverbio, no recuerdo bien ahora dónde está, pero dice que las palabras del Señor son como miel, ¿sí? Y hay una diferencia entre usted saber lo que la miel sabe intelectualmente, que es dulce, a usted probar la miel y experimentar el dulce de la miel. Son dos cosas totalmente distintas. Que usted sepa lo que es la miel, que es dulce, y otro que usted viva, sienta, experimente la miel en su boca. Para nosotros, para que la palabra de Dios sea deliciosa para nosotros, debemos de experimentar con la palabra de Dios. Debemos de tenerla en nuestra mente y eso va a fortalecer entonces nuestra vida espiritual. Usted no puede ser, ni usted ni yo podemos ser más como Cristo si no fortalecemos nuestra vida espiritual. No, no lo podemos ser. O sea, hermano, que yo tengo que leer y escuchar la palabra de Dios todos los días. Sí. O sea, que yo tengo que memorizar la palabra de Dios todos los días. Sí. Si no, usted se va a estancar. No va a crecer, no va a madurar.
Y van a pasar muchos años y vamos a tener que predicarle nuevamente la carta a los hebreos donde dice que debiendo ser ya maestros, toca volver a enseñarle los primeros rudimentos. ¿Por qué? Porque usted no ha crecido, no ha madurado. Ahora, también, mis hermanos, memorizar la palabra de Dios nos ayuda a vencer la tentación. Nos ayuda a vencer la tentación. Cuando usted vea Mateo capítulo 4, ustedes ven que esto es Satanás tentando a nuestro Señor, Dios hecho carne, ¿sí? Dios hecho carne, a Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando usted lee Mateo 4:4 dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, ¿por qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo Cristo? Pues repitió de memoria las Escrituras. O sea, que si Dios, hecho carne, memorizó las Escrituras para vencer la tentación, ¿cuánto más nosotros? ¿Ven? Cristo tenía las Escrituras en su mente y por eso para él era sencillo en cada situación sacar las Escrituras. Cuando nosotros nos vemos tentados, mis hermanos, ¿qué es lo que a veces sucede? Yo creo que todos nosotros hemos experimentado esto. Recuerden que esta clase no es solo a que nos llenemos de conocimiento, es que lo pongamos en práctica, lo llevemos a nuestra vida práctica, lo llevemos a nuestro corazón. Cuando usted, mis hermanos y yo somos tentados muchas veces, porque me ha pasado, yo no sé a veces ni qué hacer con esa tentación. Y sabe, cuando yo no sé qué hacer con la tentación, ¿qué sucede? Que peco, porque cedo a la tentación. Pero cuando yo tengo en mi mente la palabra de Dios y se viene esa tentación, inmediatamente ¿qué? Se ilumina el versículo en mi mente y yo sé, no, el Señor no me deja ser más tentado y juntamente con la tentación está la salida. Señor, muéstrame la salida. ¿Ven? Yo tengo el versículo acá e inmediatamente busco aplicarlo a mi día a día. Lo mismo que hizo Cristo contra Satanás. Satanás lo tentó y Cristo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Por lo tanto, Satanás sabía que no podía contra él y Cristo no iba a ceder a la tentación. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, mis hermanos, a vencer la tentación. Hay que memorizar las Escrituras. No solo Juan 3:16, maravilloso. Pero hay que memorizar las Escrituras. Eso nos ayuda también entonces a meditar en las Escrituras. Yo quería tener estas tres cosas hoy. Memorizar, estudiar y meditar. Pero no, la meditación le voy a dar un espacio más amplio, porque es importantísimo meditar. Pero una cosa conlleva a la otra. Si usted memoriza, mis hermanos, nos ayuda a meditar las Escrituras. Nos ayuda a meditar. ¿Por qué? Salmo 119, 105. En el Salmo 119, 105, dice lo siguiente. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. Eso ya lo habíamos visto. Si nosotros meditamos en las Escrituras, mis hermanos, podemos tener un panorama más amplio. ¿Sí? Nuestro camino se alumbra. Podemos tener decisiones más bíblicas. Podemos tomar decisiones más centradas en Cristo y menos centradas en nosotros. ¿Sí? Cuando a veces le preguntan a usted, hermano, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Usted qué dice? Bueno, la palabra de Dios dice, o usted dice, hermano, yo creo. Mire, si ve las respuestas, yo creo que debería hacerse así. O usted dice, no, la palabra de Dios nos lleva a pensar que debemos de hacerlo así. ¿Ven? ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos, nuestras opiniones, mis hermanos, me disculpan la expresión, no importan.
Nuestras opiniones no importan. Importa lo que Dios dice respecto a esos temas. ¿Y será que la Biblia tiene las respuestas a todo? Sí. ¿La Biblia es matemática? Obvio que no. Pero la Biblia le puede decir al profesor de matemáticas cómo debe de ser su vida al enseñar las matemáticas. ¿Ven? Claramente, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con conducta, moral, salvación, la Biblia tiene todas las respuestas. De adorar el único Dios verdadero, su vida espiritual, su vida inmaterial, llamémoslo de esta manera, la Biblia tiene todas las respuestas. No hay una que se le escape a las Escrituras, no hay una. Lo que pasa es que nosotros no conocemos nuestras Biblias y por eso es que a veces no sabemos cómo responder. Y también eso nos ayuda a no sabemos cómo meditar. ¿Y qué es meditar? Mis hermanos, es como masticar. Cuando usted le dice mastique, mastique, y usted mastica y va sintiendo sabores, texturas, va sintiendo todo eso, es lo mismo con la palabra de Dios. A medida que usted medita, y como le digo, lo veremos con más profundidad si Dios lo permite entre 8 días, mientras usted medita la palabra de Dios, usted va a poder entonces profundizar más en el pensamiento de Dios, razonar más. Ahora, memorizar facilita la evangelización, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, hermano, si usted está y habla con una persona que pasa por la calle y comienza a escucharla y usted comienza a decir lo que en su mente está la palabra de Dios, eso le ayudará a evangelizar. Pero si usted no conoce las Escrituras, ¿usted cómo evangeliza? Va a cometer errores garrafales evangelizando. Va a decirle al hombre que está aliviado cuando el hombre está enfermo. Pero ¿cómo sabe usted que el hombre está enfermo? Ni siquiera está enfermo, está muerto. ¿Cómo sabe usted que el hombre está muerto? Porque la palabra de Dios lo dice. Y usted puede entonces de mente decírselo. Usted va a Romanos capítulo 3. ¿Sí? Dice, no hay ninguno que busque a Dios, no hay uno solo. No hay ni siquiera alguien que haga lo bueno. Todos se desviaron. Y yo como sé, bueno, Romanos capítulo 1 dice que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Yo tengo que saber las Escrituras, pero dice que el Evangelio es poder de salvación. Y no me avergüenzo del Evangelio. Si yo no tengo eso en mi mente, mis hermanos, es muy difícil evangelizar. Pero si usted tiene eso en su mente, entonces Juan 3:16. Ahora sí, Juan 3:16. ¿Sí? Esa persona tiene oportunidad de ser salva. Si es del Señor, ella va a escuchar y va a ser salva. Entonces facilita la evangelización. Pero también nos ayuda a tomar decisiones sabias. Memorizar las Escrituras nos ayuda a tomar decisiones sabias. Ejemplo, clarísimo. Y eso me pasó a mí en mi niñez. Para no poner otro ejemplo. Entonces, yo veía en las Escrituras que decía no unirse en yugo desigual, ¿cierto? Y yo ese versículo me lo sabía de memoria porque muchas veces me lo repitieron. Pero apareció aquella muchacha incrédula, muy bonita, muy inteligente, y yo decía, bueno, no, yo la cambio, ¿cierto? Uno siempre tiene la esperanza de que uno cambie a la gente. Y gloria al Señor que me ha arrepentido de eso, porque yo no cambio a nadie. Pero uno siempre piensa eso, ¿cierto? Yo ya me sé el versículo y ¿sabe qué hace uno? Entonces lo volteo. No, eso no significa eso. Ese pasaje de yugo desigual no significa que yo no debo conseguir una pareja diferente a mí, eso es otra cosa. Y entonces va a otra parte de la Biblia y dice, y Satanás se disfraza como ángel de luz, estoy perdido. O sea, lo más bonito ante mis ojos, aún, la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces está claro, si yo tengo en mi mente esto, la Biblia dice, no unirse en yugo desigual, mis hermanos, si ustedes son cristianos, los solteros, solteras, si ustedes son cristianos, ustedes no van a empezar a dar vueltas con la persona. Ah, qué muy buena gente, pues sí. Que muy trabajador o muy trabajadora, pues excelente. Pero el Señor dice, no os unáis en yugo desigual. Y siempre lo he dicho, no significa no. En el griego y en el hebreo, donde lo quiera ver, no es no. Tenemos es que aprender a obedecer a nuestro Señor. Y muchos hemos cometido esos errores, ¿cierto? No, yo no, porque yo me casé con una maravillosa esposa, pero lo que digo es que cometemos nuestros errores en otras áreas.
Sabemos lo que la palabra de Dios dice, tenemos el versículo acá y aún así no le prestamos atención. Entonces nuestras decisiones no son sabias, pero la memorización nos debe llevar a eso. Ahora, pasemos a esto. Entonces necesitamos comenzar a estudiar la palabra de nuestro Dios. Aquí lo vamos a ver a vuelo de pájaro, pero Dios mediante, apenas terminemos todo lo de hábitos, vamos a tener una clase de hermenéutica. Vamos a dar unas herramientas básicas para que comencemos todos a poder interpretar las escrituras, porque esto, aquí no somos el Papa, ni nosotros no somos el magisterio, que es lo que digamos nosotros y ya, ¿sí? Vamos a equipar al pueblo del Señor para que haga lo que el pueblo del Señor tiene que hacer. Entonces aquí lo vamos a ver a vuelo de pájaro. Estudiar la palabra de Dios, mis hermanos, como dice Jerry Bridge, dice, la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. Imagínense ustedes en un barco, en el mar, cuando ustedes leen las escrituras, ustedes ven que como el océano es de amplio, ustedes ven que por allá y no tiene límites, por allá y por allá. Para donde ustedes ven que el mar es inmenso. Eso nos lleva la lectura de la palabra de Dios, el poder visualizar eso. Pero cuando ya entramos a estudiarla, es como si usted se pusiera todo lo de buceo y se meta y empiece a profundizar en ese mar. Eso es lo que nos lleva a estudiar la palabra de Dios. Spurgeon también dijo lo siguiente: cuanto más cavamos en las escrituras, más nos parecen una ¿qué? Mina inagotable de verdad. Entre más excavamos, entre más la estudiamos. George Mueller dijo lo siguiente: el vigor de nuestra vida espiritual, escuchen bien esto, mis hermanos, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. ¿Ven? El vigor, la fuerza de nuestra vida espiritual será exactamente proporcional al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y en nuestras mentes. Ahora, ¿será importante estudiar la palabra de Dios? ¿Será importante, mis hermanos? Esdras 7:10 dice lo siguiente: porque Esdras había que, primero, preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová, y no solamente para inquirirla, sino ¿para qué? Para cumplirla, y no solamente para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, quite el nombre de Esdras y ponga el suyo allí. Hemos preparado nuestro corazón, por eso leemos y escuchamos, por eso memorizamos, para inquirir. ¿Inquirir es qué? Para estudiar, profundizar, para penetrar las escrituras. Y eso nos debe llevar a dos cosas: a cumplirlas, a obedecerlas, pero no solamente a obedecerlas, sino a enseñarlas a otros. Por eso es necesario estudiarlas. ¿Para qué? Para que no enseñemos lo que no es. Y es por eso que cuando un pastor enseña o llega a ser pastor, el pastor no puede ser un neófito, no puede ser alguien recién convertido. Es más, no puede, o puede llevar 10 años, pero lo hemos dicho, tiene que ser alguien que esté maduro en la fe, que ame la palabra de Dios, porque si no, no sabe cómo va a enseñar la palabra de Dios. Entonces se necesita que cada uno de nosotros, tanto mujeres como hombres, porque esto no es exclusivamente para los hombres, las mujeres deben estudiar la palabra de Dios. Los hombres son teólogos, todos, ustedes sabían eso, pero las mujeres también. Las mujeres también son teólogas. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado de sí mismo. Entonces debemos de serlo. Ahora, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hacían ellos? Escudriñando cada día, ¿qué? Las escrituras, para ver si estas cosas, ¿qué? Eran así. ¿Qué hacían los de allí? ¿Qué hacían los bereanos? Escudriñaban. ¿Y cuál es la manera de usted escudriñar? Vea, excavar.
Usted tiene que profundizar en las Escrituras. Bueno, Pablo, usted nos dice esto. Tenemos el Antiguo Testamento. Yo solamente tenía el Antiguo Testamento. Miremos que sí sea verdad lo que usted nos está diciendo. Ahora nosotros tenemos aún mayor responsabilidad porque tenemos la palabra de Dios completa. Y tenemos la palabra de Dios completa, mis hermanos, y ellos con el Antiguo Testamento la escarbaban para saber si lo que Pablo enseñaba es verdad. Ustedes escarban para saber si lo que yo les digo es verdad. Ustedes escarban para saber si lo que el pastor les enseña en Hebreos es verdad. Una cosa es que posiblemente usted no esté de acuerdo conmigo o con el pastor, pero que sea una muestra bíblica. Usted no esté de acuerdo con nosotros porque sí. No, usted está no de acuerdo con nosotros porque usted estudia la palabra de Dios y ustedes ven que nosotros estamos enseñando algo que no es. Pero para usted hacer eso tiene que estudiar, porque si no cualquier persona va a llegar a usted y le va a enseñar cualquier cosa y usted ¿qué va a decir? ¿Sabe qué es lo más triste? Amén. Y eso ha pasado, que hay gente que dice amén a cualquier cosa sin mirar lo que se está diciendo. Ahora, Juan 5:39, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, escudriñad las Escrituras. ¿Ven? Nuevamente, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, Iglesia Bautista Reformada la Gracia de Dios de San Pedro, ustedes dicen que en las Escrituras nosotros tenemos la vida eterna. Ustedes dicen que en las Escrituras nosotros vemos a Cristo. Entonces, iglesia, ustedes deben de estar escudriñando las Escrituras. Porque si no lo están haciendo, entonces es mentira lo que decimos. Porque es muy fácil, mis hermanos, es muy fácil decir que es la palabra de Dios. Esto es fácil. ¿Sabe qué es lo difícil? Vivirlo. De que verdaderamente creamos que esta es la palabra de Dios. Y obedezcamos. Eso es lo difícil. Fácil decir que esto es la palabra de Dios. Fácil decir que hay que estudiar. Lo difícil es que empecemos a estudiar. Pero hay que hacerlo, mis hermanos. Hay que hacerlo. Ahora, como les dije, lo vamos a ver de una manera a vuelo de pájaro, luego lo veremos, si Dios lo permite. Estén orando desde ya, créanme, no sé cuándo vamos a empezar esa clase. Por ahora, la idea es profundizar en los hábitos, pero quiero que desde ya, mis hermanos, estemos orando por esa clase de hermenéutica, desde ya estén ayudándonos en oración para que el Señor haga su obra en medio de esto, ¿sí? Pero les voy a dar unos consejos prácticos que les puede servir mientras llegamos allí. Lo primero, cuando usted va a estudiar la palabra de Dios, es lo mismo que cuando dijimos de leerla y escucharla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Apartar un tiempo fijo. Y cuando decimos apartar un tiempo fijo, es que de verdad sea un tiempo fijo y que de verdad lo aparte. No es que usted esté esperando que el niño se duerma, porque cuando el niño se duerme, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted también. No está esperando que llegue la hora de la comida porque no está esperando que se vaya la visita, no está esperando que usted tenga fuerzas porque ¿sabe qué va a pasar? Nunca las va a tener. Entonces, aparte un tiempo fijo. Si usted le queda, hermano, ¿sabe que me va a tocar madrugar más? Mis hermanos, pues madruguen. Madruguen más. O les va a tocar trasnocharse un poquitico. Trasnóchese. Pero necesitamos apartar un tiempo fijo. ¿Cuánto es ese tiempo fijo? Mis hermanos, yo no les estoy diciendo que desde ya empiece a estudiar como el pastor que estudia 8 horas en el día, no. Yo les estoy diciendo es que usted empiece a apartar ya 15 minutos, media horita, dedicados a estudiar un pasaje, un solo versículo. Estúdielo. Porciones que usted pueda en este momento, en el grado que usted está, entender. Yo no le voy a decir que empiece a estudiar Levítico. No, empiece a estudiar el Evangelio de Juan, Juan 1:1. Ya el pastor ya lo enseñó. Acá en la iglesia ya tiene un panorama. Ya usted lo ha leído. Empieza a estudiar Juan 1:1 y empiece a ver sus implicaciones. Listo, apartamos el tiempo fijo. Y como les dije, un lugar óptimo
no simplemente cómodo. Porque si usted me dice, no hermano, yo voy a estudiar a las 10 de la noche, debajo de las cobijas, con la almohada puesta acá atrás, ¿sabe qué va a pasar en 5 minutos? Se va a dormir. No, entonces un lugar óptimo, claro, luz, donde usted se pueda sentar, donde haya aire, vientecito, pero en un lugar cómodo, mis hermanos. Cómodo no, porque es que cómodo nos hace dormir. Nos dormimos y no estudiamos. Entonces un lugar óptimo. Ahora, principalmente, mis hermanos, esto. Cuando usted se va a acercar a la palabra de Dios, entendemos que es un idioma, nuestro español, nuestro castellano, ¿sí? Y aunque es un idioma humano, la palabra de Dios es sobrenatural, sobrenatural. Por lo tanto, necesitamos al que inspiró la palabra de Dios para que por medio del estudio podamos entonces comprender las maravillas de su ley. Yo de orar antes de leer la palabra de Dios. Debo de orar antes de estudiarla y debo de orar al finalizar mi estudio. ¿Por qué? Porque le pido al Espíritu Santo primero que me ilumine para entenderla, luego que me dé las fuerzas para perseverar estudiándola y tercero, para que me ayude a aplicarla para su gloria. Debo de orar, orar. Y también eso es un hábito que también lo veremos próximamente. Luego dije, vamos a escoger Juan 1:1. Entonces usted va a escoger Juan 1:1. Ya apartó el tiempo fijo, tiene el lugar óptimo, ya le oró al Señor y comienza con Juan 1. ¿Qué va a hacer? Va a leer Juan 1:1. Lo lee. Fácil. ¿Qué va a hacer luego? Vuelva y lo lee. ¿Y qué va a hacer al final? Reléalo. Lea, vuelva a leerlo y reléalo. Juan 1:1. Lea, lea, lea. Lea, lea, lea. Eso es trabajo. Porque usted va a decir, pero si ya lo leí, vuelva a léalo. ¿Ya comprendió todo lo del pasaje? Puede ser, ya tiene una idea, un panorama, pero vuelva a léalo. Y siempre pasa, mis hermanos, uno lee y lee y lee. Y usted dice, Señor, ¿y qué fue? ¿Qué pasó acá? Que yo esto no lo vi en mi primera lectura. Entonces, por eso es importante leer, releer y volverlo a leer. Luego, ¿qué hace? Como yo quiero saber si Juan 1:1 de qué se está refiriendo, en este caso, usted no va a tener un contexto antes de Juan 1:1, porque no hay Juan 1:0. Entonces, usted tiene que leer el contexto. ¿Cuál es el contexto? Los versículos que están a su alrededor. Entonces, vamos a leer Juan 1:2, Juan 1:3, Juan 1:4 y así sucesivamente. O leemos Juan todo el primer capítulo. Y ya con eso vamos a tener más idea de lo que Juan nos quiere decir en Juan 1:1. ¿Sí? Cuando es un pasaje que está en la mitad, pues tenemos que leer los versículos que antes estaban. ¿Para qué? Porque normalmente sabemos que hay una línea de pensamiento que no podemos desligar del pasaje. Y eso es lo que sucede hoy en día. Muchas personas enseñan la palabra de Dios sacando un pasaje de contexto. ¿Han escuchado esa frase? Entonces lo que hacen es que cogen un versículo y dicen, hermano, pero es que aquí dice esto. Yo le digo, ok, vamos a leer y cuando leemos el contexto nos damos cuenta que no significa lo que estábamos pensando, sino que traía otra idea. Por eso es que la predicación expositiva es muy importante. ¿Por qué? Porque así el pastor no se me va a escapar. Él tiene que coger versículo por versículo con la misma línea de pensamiento y no meterme pensamientos de él, sino que la misma Biblia lo va a guiar. Y él va a tener que tocar temas que de pronto uno humanamente no quisiera tocarlos, pero si la Biblia lo dice, hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces por eso las ventajas de la predicación expositiva es esa, que tenemos que predicar versículo por versículo. Y eso nos lleva a eso, a que no nos salgamos del contexto. Ahora, observe el pasaje. Y entonces en esta observación del pasaje, ¿usted qué va a empezar a ver? Ahí no está, pero se los voy a decir por si lo quieren apuntar. Usted va a ver qué palabras se repiten, qué nombres están allí, qué personajes. Si estamos hablando de comunicación de Dios con alguien o sino que son dos personas las que se están comunicando allí. Usted va a empezar a observar
¿A quién se le está escribiendo esa carta, ese evangelio? Usted va a empezar a observar si de pronto, si estamos hablando del evangelio de Juan, no es lo mismo estudiar un evangelio que estudiar una carta de Pablo, no es lo mismo estudiar Apocalipsis, no es lo mismo estudiar profecía, no es lo mismo estudiar narrativa, no es lo mismo. ¿Ven? Eso se llama, dentro de la hermenéutica, eso se llama género literario. Entonces, yo tengo también que observar mi pasaje dentro de qué carta está, si es una carta, si es historia. Por ejemplo, si yo estudio Hechos de los Apóstoles, tengo que darme cuenta que esto es un libro de transición, es un libro que tiene narración de lo que pasaba en la iglesia, no es una carta. Entonces, todo eso, mis hermanos, me va ayudando a profundizar en el estudio, ¿sí? Usted empieza a observar y usted toma nota de todas esas cosas que usted empieza a observar en ese pasaje. Hace mucho tiempo, cuando yo estudié hermenéutica, a mí me pusieron una tarea y era que en un solo pasaje tenía que sacar 30 observaciones. Llevaba 2 horas y yo solamente llevaba 3. Y yo decía, no, yo no voy a poder. En un solo pasaje, 30 observaciones. Si ellos me lo colocaron era porque sí se puede. Lo que pasa es que uno no está, ¿qué? Ejercitado, no está disciplinado en hacer esto. Es lo mismo, mis hermanos. Hoy, a partir de hoy, usted va a empezar a estudiar la Biblia y usted va a coger un cuadernito exclusivamente para eso, para estudiarla, para apuntar lo que usted observe de ese pasaje que usted tanto quiere estudiar. ¿Sí? Y si necesita ayuda, llame al pastor. Y el pastor, con mucho gusto, le va a ayudar. ¿Sí? Ahora, hágale preguntas al texto. Ya usted observó el pasaje, ya escribió. Lo que usted está viendo, esto solamente es observar. Aquí usted no va a interpretar, usted va a observar. Usted está observando lo que está viendo en ese pasaje. Apúntelo todo. Y luego de que usted observe, va a hacerle preguntas. ¿Como cuáles? ¿Por qué se escribió este pasaje? ¿Para quién se escribió? ¿Cómo puedo ver a Cristo en este pasaje? ¿Sí? ¿Cómo lo aplico al día de hoy? A mi vida. Mis hermanos, ojo, estoy leyendo este pasaje y, si esta hermana supiera este versículo. No. Para usted, el Señor, ¿para qué le está permitiendo a usted estudiar ese pasaje? Para usted, para su propia vida. ¿Cómo, Señor, yo, Kevin, aplico Juan 1:1 en mi vida? ¿Cómo? ¿Sí? Porque caemos en eso. ¿Sí? Yo creo que el hermano no ha pasado por esta parte de la Biblia, porque si no, no haría lo que hace. ¿Cierto? Y nosotros no debemos de pensar eso. Debemos de pensar es para nosotros. Para nosotros el Señor, ¿qué quiere que nosotros hagamos con ese pasaje que estamos estudiando? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué significa? Ahí sí podemos decir, ¿qué significa este pasaje? Hermanos, esto es un trabajo. Solamente les estoy dando un vuelo de pájaro. Ustedes ya ven muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar un pasaje bíblico. Ahora imagínense una porción más larga, un libro completo. Todo eso lo vamos a ver si Dios lo permite. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Palabras claves. Usted no es que hace, el pastor repite palabras claves para este sermón. 2 palabras claves. No crea que el pastor las inventó. Él fue porque él observó en el pasaje y son importantes esas palabras para poder darle entendimiento a ese pasaje. Esto es un trabajo, mis hermanos. Lo que decían que el pastor es el trabajo más fácil, ¿no? ¿Ustedes han escuchado ese chiste? Bueno, no lo voy a contar. Pero ese pasaje que decía que el niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Ah, pastor, porque no hace nada. Eso es mentiras. El pastor es el trabajo más arduo porque trabaja con el alma de las personas, imagínense. El predicar, el enseñar. Y usted me va a decir, hermano, pues es que yo no predico en una iglesia. Yo no predico en un grupo. ¿Para qué estudiarla? Necio. O necia. No, tú debes estudiar la palabra de Dios porque tú quieres conocer más a tu Dios. Tú debes estudiar la palabra de Dios porque tú quieres amar más a Cristo. ¿Y cómo amas más a Cristo? Pues conociéndole. Si no le conoces, ¿cómo le amas? ¿Cierto? Si tú quieres de pronto bendecir a alguien, ¿cómo le das un consejo a alguien si no sabe lo que la Escritura dice? ¿Cierto? ¿Cómo disipulas?
si no sabes cómo hacerlo. Y cuando lleguemos a ese hábito, mis hermanos, ese Señor nos ayude, porque la iglesia de hoy en día no entiende qué es discipular. No entendemos qué es eso. Ahora, interprete el pasaje. Ya observé, ya le hice preguntas, interpreto. ¿Por qué interpreto lo último que yo debería llegar a hacer? Por lo mismo, porque si yo llego y cojo y veo acá, interpreto, yo puedo interpretar cualquier cosa. Y entonces ahí es donde salen las enseñanzas de que David y Goliat, entonces él tenía la onda y las 3 piedras, la piedra de la fuerza, la piedra de la ira, ¿no? ¿Y eso dónde salió? ¿Sí? ¿Ustedes no han escuchado esas enseñanzas? O sea, y uno dice, ¿y de dónde sacan eso? Eso no significa eso, pero no, David las 3 piedras, lucha contra tus gigantes. ¿Cuáles gigantes? O sea, pero cogen ese pasaje, lo enseñan así, la gente dice, amén. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Y cuando nosotros estudiamos, mis hermanos, ¿saben cuál va a ser la respuesta de ustedes delante de estas personas, que son nuestros hermanos posiblemente, son lo que son de pronto más inmaduros? Pero la respuesta es de que es que usted es muy exagerado. O la respuesta es de que es que usted es muy legalista. No, es que usted como es de la iglesia reformada, ustedes se creen mucho. Y entonces nadie que no sea de la iglesia reformada, entonces eso es mentira. No se crean eso porque hay gente que no tiene nombre de reformado, aunque por dentro sean reformados y estudian la palabra de Dios. Y entonces cualquiera que estudie la palabra de Dios es claramente que usted va a decir, pero es que eso no significa eso. O sea, ¿usted por qué va a hacer eso? Pero para usted hacer eso tiene que estudiar. Cuando usted estudia, entonces usted va a poder dar una respuesta sabia a lo que le está diciendo, va a mostrar, mira, es que eso no significa esto. Es más, el pasaje no se trata ni siquiera de David y Goliat, se trata de Dios. ¿Ven? Pero como nosotros no leemos, no estudiamos, no profundizamos, entonces puede pasar eso. Entonces ya usted interpreta ahora y va a poder interpretar más fácil el pasaje. Ahora, hay que tener acá en cuenta algo, de no pasar un peligro. Cuando usted interpreta las escrituras, usted debe hacer 2 cosas. Una, orar al Señor para que ya sí haya sido la respuesta. 2, verificar. ¿Cómo así? Mis hermanos, usted interpreta las escrituras, usted interpreta lo que la iglesia de Dios no ha interpretado durante 2000 años, créame que usted está equivocado. Porque es imposible que 2000 años de historia, de interpretación de las escrituras, haya una cosa y usted me diga que hoy el Señor le reveló otra cosa y ya todo sea totalmente diferente. O sea, no. Por eso es que es importante también dentro de esto ver qué es lo que la iglesia ha creído a través de la historia. Nosotros somos sola escritura, ¿cierto? Pero nosotros no somos solo Biblia. Son 2 conceptos totalmente diferentes. Sola escritura, nuevamente, que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Aquí se termina toda discusión. Pero nosotros tenemos otras autoridades, tenemos en cuenta concilios, tenemos en cuenta la historia, tenemos en cuenta otras ramas, pero la máxima autoridad al final es las escrituras. Entonces, claro, yo tengo que ver qué interpretó la iglesia a través de toda la historia, los hermanos, pastor, los pastores están para eso, pastor, yo interpreto esto así. Si es verdad que las piedras son la piedra de la ira y que Goliat son mis gigantes, mis temores. Cierto, el pastor probablemente se va a reír, pero él le va a explicar. Le va a explicar. Pero para eso están ellos, ¿sí? Pero usted interpreta y entonces compara. Bueno, vamos a ver qué es lo que estos hermanos, estos estudiosos, el rey de la iglesia, y entonces ahí sí. Ah, ok. Claramente, después de eso, ay, perdón. ¿Vamos a qué? A aplicar el pasaje a nuestra vida. Ya eso es el final. ¿Por qué? Porque entonces ya usted interpretó, pero el Señor le dijo a Abraham, o bueno, cuando ellos pasaron de esta tierra acá, ellos hicieron un altar y hicieron sacrificios al Señor. O sea que cuando yo alcanzo una victoria, yo tengo que hacer un altar y hacerle sacrificios al Señor. ¿Sí o no? Ey, no lo, ¿están dormidos? No. Sí.